Bendiciones, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque hoy tenemos la conclusión de la ponencia número 9 y la correspondiente al mes de junio, que era cronología e historia bíblica. Hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que hablamos en estas 9 ponencias. Quiero agradecerle a todos ustedes por participar. Muchos de ustedes por WhatsApp me han dicho que se conectan al televisor. Ahí no se puede chatear ni enviar mensajes. Algunos lo hacen en el celular, otros se conectan en vivo, otros lo hacen diferido por temas de trabajo o lo que sea, pero lo importante es que la mayoría, o sea, más de los 32 que estamos en el seminario inscrito, han podido participar de una u otra manera. Yo les agradezco su interés, porque esto se trata de interés. Cuando usted era hijo del diablo, a nadie le gusta que uno le recuerde eso, pero usted fue hijo del diablo, fue una hija de la diabla, como se dice. En el mundo, usted servía con pasión al diablo. Su dinero, su tiempo, sus intereses, todo giraba en torno a complacerlo a él. Yo veo a la gente del mundo hoy, por ejemplo, hay una fiesta, ellos se organizan una semana antes, destinan dinero que no tienen para ir, postergan citas, postergan eventos y van donde se les invita. Porque cuando uno es hijo del diablo, hace la voluntad del diablo. Eso le dijo Jesús a los líderes de Israel. Vuestro padre es el diablo. Por eso ustedes hacen la voluntad del diablo. Y cuando nosotros no estábamos en la voluntad de Dios y por misericordia hemos sido recogidos, el entregarnos a las cosas de Dios, con el tiempo nos damos cuenta que no solamente es el tema de orar o leer la palabra, va más allá, es practicar y hacerlo correctamente. Hoy estamos envueltos en un mundo voraz, que es prácticamente una cloaca enorme. Estos aparatos maravillosos, los computadores, los celulares, la tecnología nos abre una puerta. De hecho, los programas de todos los sistemas operativos tienen ese nombre, Windows, que significa ventana, ¿cierto? Es una ventana. Cada página a la que nosotros accedemos es una ventana por la cual podemos mirar y contemplamos lo que ocurre en el mundo. Muchas cosas de las que ocurren nos espantan, nos avergüenzan, nos hace reflexionar en que estamos en tiempos sin duda difíciles. Pero nosotros, usted y yo, guardamos la esperanza bienaventurada de andar a la luz de la palabra, amar la palabra, trazarla bien, diseminar la semilla del Evangelio, porque algún día daremos cuenta de nuestro trabajo en la viña del Señor. Quiero enviarle un saludo a todos ustedes por participar, los pastores, Pastor Roberto, su esposa, la pastora Ingrid, del Templo Bethesda, de Vida en los Nogales, el pastor Carlos Mantilla, su esposa, la pastora Katy, que son los copastores en ese lugar también, el pastor Ángel Díaz, la pastora Rebeca en Chincolco, en la zona norte, la pastora Anita Ríos, su esposo en Osorno, la pastora Victoria, también de Osorno, nuestros hermanos líderes, ¿cierto?, que trabajan en el campo de labor, nuestro hermano Gabo, Gabriel, ahí en Maule con su esposa, nuestra hermana Katy. Trato de que se me vengan a la mente, no lo tengo anotado aquí, pero los otros hermanos que todos participan, hermanos en la fe, que están en el curso. Algunos ya llevan tiempo en el Evangelio, otros son nuevos. En regiones tenemos, como ya lo he mencionado, a Oliver hacia Villa Alemana, a Jessica hacia el Quisco,
amigo Alexander, que a la distancia, por razón de trabajo, está fuera del país, pero también está en el seminario participando de una u otra manera en Argentina ahora. Nuestros hermanos de regiones, hermanos a los que aprecio sin duda como a todos los que he mencionado, hermano Pedro Calderón, su esposa, su familia en Osorno, hermano Marcelo Ávila en Payaco, Valdivia con su familia, su hermana Sandra ahí en Pailahueque, Victoria, aquí en regiones, en Santiago, nuestra hermana Minerva de Maipú, Cecilia también, Paula, que son aquí del Abrazo, nuestro hermano Andrés Micolta, ¿cierto? Está ahí en la estación central, a ver si no me recuerdo, tendría que hacer ejercicios de memoria para recordarme lo demás, los hermanos de la Florida que están participando, el hermano Ricardo, su esposa, la hermana Irma, su hijo, su hija, Eliezer, bueno, para no estar ahí esforzándome en recordar los otros nombres, todos los que participan, mi esposa igual se incluyó de las primeras. Saludo a todos ustedes, a cada uno de ustedes. Si se me fue alguno, expréseme sus molestias por WhatsApp. Ahí me escribe y me dice que no lo mencione. Estamos en tiempos cruciales para la obra del Señor. Así como todos los cristianos están preocupados de la famosa agenda del mundo, ¿no? La famosa Agenda 2030, que muchos cristianos se preocupan, será así, será no será así, y algunos averiguan, indagan, se informan. Lo más pasmoso de esta situación es que muchos de estos cristianos ignoran la agenda celestial, la voluntad del Padre. Sin duda debemos conocer los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice en el libro del Antiguo Testamento, uno de los profetas escribe que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que tenían que hacer. Jesús también habla y amonesta en el Evangelio de Mateo capítulo 24, donde dice que cuando veamos que la higuera reverdece, ¿cierto? Sus hojas están tiernas, robustecidas, erguid vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca. Y muchos otros pasajes bíblicos nos hablan acerca del tiempo, la cronología, cómo nosotros datamos la fecha. Hay gente que le ha hecho mal al cristianismo, hay gente que desprecia el cristianismo. No solamente lo desprecia desde el punto de vista visual. A mí no me ofende por lo más mínimo si una cantante o un artista saca una hoja de la Biblia, la quema o se la pasa por el trasero. Eso no tiene ninguna relevancia, ni siquiera da, desde el punto de vista mío, no da ni siquiera para ofenderse tomarlo en cuenta. Es una payasada, es una humorada, obviamente blasfema, pero no implica nada, no tiene ninguna, ninguna importancia. Hay personas que sí le han hecho daño al Evangelio, intelectuales sobre todo. Tengo aquí anotado uno, un teólogo, entre comillas, Luis Encina. Este infame, este hijo del diablo, sacó un libro del año 1996 que es un libro que se llama Historia, Demografía, ¿cierto? Y Geografía Bíblica. No es ni un tema teológico, doctrinal o dogmático. Ese es el título de su libro. Historia, Demografía y Geografía Bíblica. En un libro de más de 300 páginas, este infame rebate prácticamente todo lo que según su punto de vista la Biblia tiene contradicción, desde el Génesis al Apocalipsis, en más de 300 páginas. Y no es un libro de fácil, de digerir fácilmente. Yo no lo recomiendo, de hecho no lo voy a subir al grupo. Si usted lo quiere para leerlo, yo se lo envío personalmente a usted, pero no es un libro que yo lo recomiende para lectura de cualquiera. Porque si la persona no tiene un fundamento sólido en cuanto a su fe, mucho menos lo va a tener en cuanto a su parte intelectual. Y este tipo de libros, este libro que se llama
Historia Bíblica, Demografía y Geografía Bíblica, escrito en el año 1996 por este personaje. Es un libro muy conocido en el ámbito escéptico, en el ámbito secular, en el ámbito no cristiano, en el ámbito académico, porque este hombre utiliza todas las herramientas académicas, ¿cierto? Para, como él lo dice, textualmente él escribió en una de sus páginas, este libro está hecho para demostrar que la Biblia, todo lo que dice, no es totalmente cierto. Ese es su encabezado. Él nos dice que la Biblia es un libro falso, que la Biblia no es verdadera. Él dice que quiere demostrar que todo lo que la Biblia dice, no todo es verdadero. O sea, es el mismo cuento viejo de Satán con Eva, cuando les dice, Dios no te ha dicho toda la verdad. O sea, Dios no es mentiroso, miente un poquitito. Dios no es bueno, a veces también es malo, tiene cosas escondidas que no les dice a ustedes. Bueno, este hombre, su planteamiento es ese. Escribe ese libro, en más de 300 páginas, donde quiere demostrar con evidencia, según él, arqueológica, científica, empírica le llaman ellos, de todo tipo, para decir que las aparentes contradicciones del texto bíblico nos hacen entonces desconfiar de que la Biblia es la palabra de Dios. Ese libro hispano, porque es un libro hispano, en inglés hay muchos, hay montones en inglés, pero en español es el libro más peligroso que yo. Hay otro también, hay otro que voy a hablar de eso en otras ponencias, pero este libro puntualmente, mucha gente a veces lo comparten en el mundo no cristiano, precisamente para usarlo para callar a alguien cristiano que no tiene la expertise en tratar estos temas. Ahora yo quiero explicar lo siguiente, voy a hacer un resumen de todo lo que hemos tratado en este mes. No quiere decir que todos los cristianos tengan que ser expertos, ¿cierto?, en temas técnicos, en temas que tengan que ver con el área técnica de la Biblia, en el área de la jurisprudencia, por ejemplo, en el área de las leyes, en el área de la cultura, en el área de la ética bíblica, sea de la ética del judaísmo o del sistema nuevo testamentario. Cada cristiano sirve a Dios de acuerdo a los dones que Dios les entrega. Aquí quiero dirigirme a los pastores y a los líderes. Si usted es pastor, si usted es líder, debe conocer, sí o sí, esto no es un asunto opcional. No es que no es mi área, no. Tiene que conocer esto. ¿Por qué? Porque el pastor, el líder, el pastor, la pastora, el líder, el maestro, el vigía, el atalaya, el que está delante del rebaño, es el cabeza de lanza. Siempre me he dedicado a este tema de formar pastores o formar líderes. Y cuando uno hace cursos, seminarios, charlas, exposiciones, congresos, todo es con el único propósito de que el hombre de Dios, la mujer de Dios se capacite para ir a la pelea y ir con el cuchillo bien afilado. Las hermanas que me están viendo saben de que no hay nada más frustrante que tener una cocina con cuchillos y que ninguno corte. Totalmente es inútil ese cuchillo. Un cuchillo que no tiene filo es un cuchillo inútil, que ni siquiera puede trozar una mantequilla recién sacada del congelador. No sirve, no tiene filo por ningún lado. Que es lo que hacían las señoras de antes. Antiguamente ya no lo existe, pero pasaban por todos los pasajes un tipo con un silbato, ¿cierto? Y una rueda de una sola bicicleta. Una rueda con un sistema de polea, y él hacía girar la rueda y en la polea iba una wincha, ¿cierto?, muy similar a la superficie de una lija gruesa. Y el tipo con toda su fuerza hacía girar la rueda y ponía el cuchillo. Te hablo de eso muchos años atrás, 30 años atrás. Yo era pequeño y veía eso. La gente a veces no tenía cómo pagarle al que afilaba cuchillo, le daba un pan, una manzana, un vaso de agua, pero el tipo así se ganaba la vida, afilando cuchillo. Y todas las viejas del pasaje contentas porque todas tenían las armas blancas listas, todas parecían todas de estas escuderas, todas con sus cuchillos filudos. Yo la veía, yo era pequeño y veía
cómo el tipo se iba con su silbato y su morral lleno de manzanas, pan o lo que sea, pero todas las señoras del pasaje con sus armas filudas. El viejo sabía que tenía que llegar a la vuelta del mes a afilar los cuchillos. Con esos cuchillos las señoras hábiles podían cocinar lo que necesitaran. Pasa lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es papel. Aquí yo tengo una Biblia, no la voy a quemar porque me salió cara esa Biblia. Pero es papel. Si viene un impío, como les dije al inicio, y se la pasa por el trasero, a mí no me va a ofender. Porque es papel. La Biblia en sí es papel, papel y tinta. La Biblia se hace verdad en la medida de que uno la cree, la legitima. Ellos hacen eso en su ignorancia porque no le tienen respeto, porque para ellos no tiene ningún valor. Por eso este libro que les menciono de Luis Encina, escrito en el 1996, con más de 300 páginas, este hijo del diablo, este infame, este cerdo, porque eso es, esas personas, esos son. Usted no puede congraciarse con una persona que el diablo la usa. Eso usted tiene que entenderlo. Aquí hay que rayar la cancha definido. Están los dos bandos, los del lado de Dios y los del lado del diablo. Usted no puede pararse al medio a sacarse una selfie con uno de los dos bandos. No hay punto medio en este asunto. Y mucha gente está tomando esa postura, el estado intermedio. No me comprometo con nadie. No quiero ser tan fanático, no quiero ser tan evangélico, no quiero ser tan llamado de Dios. Y así hay muchos pastores sirviendo en su ministerio, flojos, vagos, espiritualmente hablando, poco productivos para la obra de Dios. Y también hay muchos hermanos así. Van cuando les parece, hacen lo que quieren. Y el diablo los pone, y también están que sirven a Dios de esa manera, y están los que sirven a Dios, ¿cierto?, con un desinterés total. Eso la Biblia lo llama los tibios. Apocalipsis lo dice. Usted conoce esa cita bíblica. Cuando el Señor va a la iglesia, ¿cierto?, y se encuentra con esta iglesia que dice que es una iglesia que no era, los que estaban en ese lugar no eran ni fríos ni calientes. Usted sabe que frío significa la temperatura, ¿cierto? En algunos países la miden en Fahrenheit o en Celsius. Nosotros la medimos en grados Celsius. ¿Qué decimos? Que el cuerpo humano tiene una temperatura estándar, ¿cierto? El ambiente tiene una temperatura estándar. Sabemos de que el ser humano soporta cierto tipo de temperatura tolerable para hacerlo agradable, y también los extremos son malos. En el lenguaje bíblico, frío o caliente. Jesús le dice, por cuanto no eres frío ni caliente. O sea, no estás en ninguno de los dos extremos. No estás ni siquiera comprometido, ¿cierto?, que es caliente, ardiendo por el Evangelio. Pero tampoco estás frío, tampoco estás muerto. Estás al medio, eres tibio, eres un zombie. Es un término más moderno. Eres un zombie. ¿Qué es lo que es un zombie? Nosotros en el lenguaje de las películas lo solemos ver. Es un tipo que evidentemente no está muerto, pero tampoco está vivo. Está entre la vida y la muerte. Un paréntesis, el tema de los zombies es un tema real. Eso lo vemos en demonología. Aquí en este país no se ve mucho, pero en los países centroamericanos y sobre todo los de la cuenca caribeña, ¿cierto? Esto es Venezuela, Colombia, pero más que nada Haití, sobre todo República Dominicana, este asunto es muy normal. Ni quiere decir para lo que es el corazón del África, ¿cierto? Donde el vudú y todas estas cuestiones del infierno emergen. Eso existe de que se tomen cuerpos, ¿cierto?, y se les inserte cierto tipo de entidades, ¿cierto?, espirituales del reino de las tinieblas, y que anden caminando por ahí haciéndose pasar por vivos. Son zombies, son personas que no están ni vivas ni muertas, son entidades demoníacas, ¿cierto?, que hacen cosas para traer perturbación en el ambiente. Bueno, Jesús dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hoy la tibieza es un tema que la podemos palpar. Y este tipo de literatura, este tipo de libros, ¿cierto?, que ni siquiera es un tema teológico. El libro se llama Geografía, Demografía, que se refiere a la densidad de la población, ¿cierto?, en épocas bíblicas, e Historia, ¿cierto?, pero escrito desde una postura totalmente escéptica, desde una postura
para contradecir, ¿cierto?, las verdades que están en las Escrituras, ni siquiera en el Evangelio, sino en las Escrituras. He comentado durante este mes que el área de fortalecimiento para muchos pastores, muchos líderes, muchos cristianos es la apologética y la exégesis, que son herramientas esenciales. ¿Qué es la exégesis? ¿Qué es la apologética? Bueno, en términos sencillos, son herramientas técnicas que nos ayudan a nosotros a poder presentar y plantear un tema escritural de manera en la cual a las personas, ¿cierto?, les mostremos. Yo sé que hay una tendencia dentro del cristianismo a decir, el Señor lo va a cambiar. Hay que ir por parte y entender de que la Biblia nos pide a nosotros renunciar. Colosenses dice que debemos hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Yo debo hacerlo morir. Pues la Biblia dice de que yo debo crucificar mi carne. Hay mucha evidencia bíblica de que el cambio tiene que nacer de nosotros. Pero con respecto al tema intelectual, la parte intelectual es lo que yo aprendo. ¿Entiendes? Lo que yo aprendo. Todo lo que usted ha aprendido, usted lo aprende a través del intelecto. Y el intelecto es a través de la experiencia. Usted usa los sentidos. Usted toma un lápiz, ¿cierto? Con sus manos lo explora, ¿cierto? Aunque usted tenga los ojos cerrados, usted puede tener una idea del grosor, de la temperatura, de la superficie. Aunque tenga los ojos cerrados, usted puede tener una noción, pero no tiene toda la información, porque usted tiene los ojos cerrados, pero con otros sentidos, ¿cierto? Usted puede palpar, puede oler, incluso puede ponérselo en su boca para sentir eventualmente algún tipo de sabor. Pero aún así, usted puede decir muchas características, pero su criterio va a estar limitado porque no está usando todos los sentidos. Si usted abre sus ojos, puede dar un veredicto final y decir, esto es de este color. Ahora, usted puede usar solamente la vista, mirarlo desde lejos, pero nunca va a poder decir cuál es su superficie, si es dulce, si es áspero, si es suave, porque ese sentido no está participando de esa experiencia del intelecto. Cuando usted usa todos los sentidos, usted puede entonces dar un veredicto total. Sucede lo mismo con el tema de las Escrituras. Nosotros debemos empaparnos de la Biblia. En la Biblia hay muchas cosas escritas. No porque estén escritas quiere decir de que sean practicables. Tenemos el caso de muchos que podemos mencionar, el caso de cuando se registran las palabras del diablo. Hay muchas palabras que Satanás pronuncia y están registradas en el registro bíblico. Una de ellas, por ejemplo, es cuando Satanás habla con Dios y sale un dicho satánico, un dicho diabólico. Piel por piel, el hombre dará todo su haber o todo lo que tiene por salvarse a sí mismo. Eso es un dicho diabólico, satánico. Está salido del corazón del diablo, de la mente del diablo, articulado por el diablo y está registrado en el libro de Job. Pero yo, si lo leo, no puedo decir, hermano, eso es palabra de Dios y yo de eso tomar un tema doctrinal y yo hablar una herejía o algo que no es con un fundamento bíblico. Eso a nivel doctrinario, a nivel de vida práctica. Sucede mucho también con el tema de la cronología y la historia bíblica. Mucha gente dice, por ejemplo, yo he escuchado teólogos chilenos, que han dicho que el diluvio no es universal, no fue universal. Yo sé que no es un tema de fe, no es un tema de fe. O sea, si un cristiano cree o no cree, si el diluvio cronológico, o sea, que está registrado en el libro del Génesis, si fue universal o no, no es un tema de fe. O sea, a mí no se me va a negar la entrada al cielo por no creer en el diluvio universal. Creo, muchos, estoy poniendo un ejemplo, no es que yo no crea, sino a los que dicen que no creen. Porque una cosa es no creer en el diluvio universal, o sea, decir, yo creo en el diluvio, pero fue solamente en esa zona. A decir, el diluvio nunca existió, es un relato alegórico, es algo simbólico. ¿Por qué? Porque Jesús habló del diluvio. Jesús dijo, como en los días de Noé. Entonces Jesús reconoció que Noé era un personaje histórico, habló de que el diluvio era un diluvio histórico, real, ocurrió. Ahora, para eso es el estudio de la Biblia. Si usted quiere creer
y hablo de usted en ese punto de vista de estudiante, que el diluvio no fue universal, pero su creencia es en base a su opinión personal, a lo que usted cree, está bien. Pero si usted dice que el diluvio fue universal, pero usted conversa o con un académico, ¿cierto? O personas que han escrito libros cristianos, ¿cierto? Que avalan la información bíblica, personas que conocen de arqueología, que conocen de... Hay un libro muy bueno que se llama Y la Biblia tenía razón, donde habla de todos estos temas, de los sedimentos de la antigüedad, gente que se ha dedicado a estudiar todo este tipo de cosas fantástico y te dan una avalancha de información científica y te dicen, sí, el diluvio fue universal, el diluvio cubrió en algún momento todas las cumbres altas del mundo conocidas. Bueno, lo que yo quiero que usted pueda comprender, mi estimado hermano, pastor, líder, todos los que estamos participando en este seminario, es de que nos debe apasionar el tema de entender la historia bíblica porque es nuestra historia. Es tu historia y es mi historia. Cuando leemos el relato del Génesis, el relato del huerto, ahí comienza nuestra historia, la historia de la raza humana. Hay buenos libros, yo les envié al grupo de WhatsApp dos, no quise saturar con tanta información, pero dos libros completos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Historia y cronología de ambos testamentos de la Biblia. Hay otros libros también, pero ya son un poco más técnicos, un poco más saturados de información que de momento es mejor estudiarla después, es mejor estudiar el texto con material más didáctico, más a la mano como el que le acabo de enviar. Entonces, el tema de la historia y la cronología bíblica tiene muchos detractores. En el mundo hispano, como les mencioné, Luis Encina, hay otro libro que es mucho más amplio porque abarca ya temas doctrinales y está escrito, imagínate tú la locura, por un teólogo que supuestamente era un teólogo cristiano, pero después se dedicó y se perfeccionó en el arameo, en el griego, en el latín, en idiomas de lenguas muertas, en magister, en montones de cosas importantes, para simplemente llegar a la conclusión estúpida, necia, boba, de escribir un libro para contradecir todo lo que alguna vez él creyó. A esas personas, ¿qué les puede pasar? Lo que les dijo Jesús, es mejor atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse a la mar. Aquel que sea de tropiezo a alguien, o aquel que se escandaliza en Cristo, o aquel que simplemente le conoció y le niega. Hoy, hermanos, estamos entrando en un tiempo de apostasía nunca antes vista. Y la apostasía no es por lo que estamos viendo en el mundo. Usted no repita lo que usted ve en las noticias, que la identidad de género, que los políticos son una bola de corruptos, que las catástrofes. Eso no es la señal. La señal de la apostasía se va a dar dentro del pueblo cristiano. Yo no puedo decir que el mundo es apóstata, porque ellos ya están en oscuridad, en tiniebla. Cuando la Biblia dice que vendrá la apostasía se va a dar dentro de círculos cristianos. Que yo escuche que un político, que un filántropo, que un actor, que un cantante promueva la agenda de las minorías sexuales, para mí no me trae ningún asombro. Siempre ha sido así. Ahora obviamente es algo más masivo, pero siempre en el mundo ha existido esa vertiente, esa veta de pecaminosidad. Cuando la Biblia habla de apostasía es cuando ocurre dentro del seno del cristianismo. Pero que un pastor, que un líder, que un ministro, que un cristiano empiece a torcer las escrituras, eso es apostasía y eso lo estamos viendo. No voy a entrar ahora en ese tema porque es un tema que lo voy a hablar en el mes de julio, en el tema de homilética en tiempos de crisis, para no salirme del tema. Pero en este país y en muchos otros países, en todos los países sudamericanos, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, a excepción de los países que están bajo la creencia islámica y las religiones orientales. Usted entienda lo siguiente, en el mundo somos más de 8.000 millones de seres humanos y más de la mitad
aunque no queramos reconocerlo y le pongamos oído a gente que dice, sí, el Evangelio ya se predicó a todo el mundo. Eso es mentira. De los 8.000 millones de seres humanos que hay en el mundo, más de la mitad no es cristiano. Casi en China, de los 1.000 millones de habitantes que tiene, y prácticamente todas las naciones musulmanas, que son más de 1.300 millones, no son cristianos. Y si le sumamos otros núcleos de credos, nos vamos dando cuenta entonces que es enorme la cantidad de personas que no creen el Evangelio. Ahora la Biblia dice, y será predicado el Evangelio a todo el mundo. Eso sí se ha hecho, se ha venido haciendo desde hace 2000 años, desde que los apóstoles tomaron este mandato del Señor, apenas Él sube a los cielos en la ciudad de Betania, ante 500 testigos. Pero una mala interpretación del texto nos hace creer de que todo el mundo, los 8.000 millones de habitantes, van a conocer y escuchar el Evangelio. No se refiere de esa manera. No quiere decir que los 8.000 habitantes de este planeta Tierra, ¿cierto?, van a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio de parte de alguien. ¿Qué va a pasar con aquellas naciones donde el Evangelio no ha podido entrar? ¿Quiénes van a dar cuenta? Los gobernantes, los reyes. Por eso la Biblia dice, vi delante del trono de Dios grande y pequeño. Grande se refiere a reyes. Dios va a llevar a juicio a los gobernantes que han impedido, sean gobernantes de tipo gubernativo o aquellos que ostentan el título como los países islámicos, ¿cierto?, que está fusionado el tema de la religión con el tema civil. Entonces, mi estimado participante de este seminario, nosotros hoy estamos viviendo un tiempo crucial, donde estamos siendo atacados desde dentro. La apostasía es algo que emerge desde dentro del cristianismo. A Pablo no le ofendía que lo llevaran preso, que estuviera encadenado. A lo que Pablo lo hacía llorar y lo lastimaba, y dice, estoy entre falsos líderes, falsos apóstoles, falsos hermanos. Es más, Pablo escribe una de sus cartas, dice, ahora lo digo llorando, dice, muchos son enemigos de la cruz de Cristo, y este Demas me ha desamparado, dice, amando el mundo, me dejó tirado, dice. Ese es el panorama al cual nosotros nos enfrentamos hoy día. ¿Todo por qué? Por gente que no conoce su historia. Mucha gente que está en este ambiente de apostasía es gente que habla el mismo lenguaje babilónico de la gente del mundo. A usted debe interesarle su historia, sus raíces. Cuando usted lee la Biblia, lee la vida de los apóstoles, esos apóstoles eran tus hermanos, son mis hermanos. Cuando tú ves la Biblia de los patriarcas, son personas que nos antecedieron en cuanto al tiempo, pero creían al mismo Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que conocer bien nuestra historia, porque Satanás se ha movido a través de la historia. Así como Dios ha estado presente en la historia de la humanidad, Satanás se ha movido sagazmente, ha estado presente todos los días de la semana, todos los días del año, cada mes, cada minuto, cada segundo, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo, ¿cierto?, le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y es más, la Biblia dice que ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y qué gobierna en este mundo? Dice el imperio de la muerte. Con todas esas citas bíblicas, ¿cómo no nos va a entrar a nosotros en la cabeza? Y no quiero ser ofensivo en los términos que estoy diciendo, pero es un tema que a mí, si tuviera un bate por la cabeza, le daría con un bate a los apóstatas que tenemos dentro. No a los de afuera déjenlos quietos. Si ellos no van a cambiar, que caminen con el trasero al aire si quiere y que luchen por su agenda, ellos hacen la voluntad del diablo. Y ellos están bajo derrota, tal cual Jesús lo profetizó, dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Para qué tanto alboroto y tanta inquietud entonces? Usted tiene que estar tranquilo. Pero a lo que nosotros debemos darle paliza son a los hijos del diablo que tenemos dentro de nuestras filas. Que Jesús le llamó la cizaña, le llamó la levadura. Pablo le llama ministros de Satanás.
En Apocalipsis le llama el trono de Satanás, la sinagoga de Satanás sentada dentro del templo. Esta gente es la que desprecia la historia. Esta gente es la que manipula la historia. Y no solamente la historia bíblica, sino que manipula los hechos actuales. Un mentiroso te dice, es verdad, yo no lo dije. No es lo que yo quise decir. Cuando usted habla verdad, usted dice, así fue, así lo dije. Porque usted habla verdad, usted no quiere mentir, no quiere tergiversar. Una verdad y una mentira se sostienen en algo que pasó. Usted no puede mentir por algo que aún no sucede, porque usted no tiene control sobre el futuro, sobre lo venidero, sobre el porvenir. Usted no puede decir, es que voy a tirar una mentira a futuro, porque usted no tiene control sobre los sucesos futuros. Usted tiene que dar testimonio de la verdad, y la verdad es lo que ocurrió. Si usted no es capaz de dar testimonio de la verdad, y la verdad incluye los hechos como están escritos en la palabra, usted es un candidato para la apostasía. O sea, si la Biblia a mí me dice de que Jesús fue puesto, un ejemplo entre tantos que puedo mencionar, ¿cierto? En una cueva recién labrada, donde no había sido puesto nadie, y la Biblia lo dice, lo atestigua, yo ¿por qué entonces voy a tener que creerle a un impío, a un hijo del diablo, a un hijo de Barrabás, que me diga lo contrario? No, que Jesús no murió en la cruz, que lo bajaron, le curaron sus heridas, se calentó, porque así dicen estos hijos del diablo, con María, y se fueron a vivir a la India y tuvieron un montón de hijitos en la ciudad de Maitreya. Eso creen estos hijos del diablo. Entonces hay cristianos que creen eso. Hay cristianos que leen ese tipo de literatura. Así como yo tengo mis libros cristianos, Biblias, comentarios, muchos de ellos fueron mis profesores, otros ya han fallecido. Hay cristianos que en sus casas no tienen literatura cristiana, tienen cualquier tipo de literatura que les llena la mente y el corazón, y su corazón es pantanoso. Usted no puede construir sobre un pantano. Yo me recuerdo cuando era pequeño, mi padre siempre fue pastor en los campos del sur, y una vez me recuerdo, no sé si fue en Purranque o fue en Los Ángeles, yo era pequeño, tenía no sé, como 10 años. 10 años, 11 años, 10, 11 años, no me recuerdo, mi hermana tenía 8 y Lloyd era chiquitita. Me recuerdo que siempre las labores ministeriales fuimos a un campo. No me recuerdo si era Los Ángeles o Purranque, pero me recuerdo que era una casona muy grande, habían patos, chanchitos y típica imagen del sur, primavera, había donde estaban los patos, los chanchitos, y un pantano allá. Y me habían advertido, como me dicen a mí de pequeño, Cutito, no vaya allá, allá fue Cutito porfiado, se metió al pantano. Mi hermano vio que el pantano ya me llegaba acá, el barro aquí, me estaba llegando al cuello, y mi hermano reaccionó, fue a buscar a mi papá adentro, me tomó de aquí, de donde pudo, para afuera, y salí desnudo, pilucho, sin ropa, porque el pantano prisionó, apretó con fuerza mi ropa interior, mis pantalones, mis zapatos o zapatillas, no me recuerdo lo que era, y se quedó ahí. Mi corazón de pequeño saltó prácticamente por la boca para afuera. Aprendí nunca más a que no se puede jugar en un pantano, no se puede pisar, no es un lugar seguro. Bueno, y así pasa con el corazón de muchos cristianos. Dios no se va a acercar a ese corazón, ¿no? Dios va a decir, paso de largo, este tipo es un inestable. ¿Qué seguridad me va a dar? Cambia, un día dice una cosa, un día dice una otra, un día cree la palabra, el otro día no la cree. Si usted quiere ser usado por Dios, tiene que tener eso, estabilidad. Tiene que tener esa estabilidad que da el cemento industrial. No sé el nombre que tiene, creo que es Zika. No soy muy entendido en cuanto a esas cosas, pero creo que es eso. Está el cemento que hacen los jornaleros que están con una betonera y haciendo fuerza como brutos, ¿cierto? Y tienen que esperar un par de días, creo, y mojar, hacer todo un ritual para que ese cemento se seque. Pero el cemento industrial, cuando era pastor en Pudahuel años atrás, vi un hermano que no quiso nada de ese proceso. Tenía plata por lo visto, porque después me enteré que era caro el proceso. No quiso hacer un radier en su casa con ese ritual de la betonera y contratar maestros. Pagó a estas máquinas grandes que tú ves, no sé cómo se llaman esos camiones que tienen eh, para hacer cemento grande, industrial. Llegó el camión, tiró una carga, en menos de 45 minutos esa cuestión estaba dura como la conciencia del mismo hermano, porque el tipo no iba a la iglesia. Cemento duro, cemento industrial.
si tuviésemos ese cimiento en nuestra parte intelectual, firme, sólido, nada nos movería. Pero hoy día la gente, muchas cosas de las que lee, y yo sé que mucha gente ya tal vez no lee libros en papel como estos, sino digital. Tenga cuidado con las cosas que lee en internet, con las cosas que oye, observa, porque muchas de esa gente son falsos maestros, son tipos maestros heréticos, totalmente errados. Ok, ese era un resumen más o menos de todo lo que hemos visto en todo el mes de junio. Cronología e historia bíblica. Le hablé de ese libro porque si alguna vez usted se topa con ese libro, tenga cuidado, no lo lea porque va a quedar más confundido, ¿cierto? Que Condorito en una cazuela, como decía. Una vez Condorito tuvo una pesadilla y despertó en una cazuela, porque era un ave. No, no lea ese tipo de cosas. Si usted lo quiere para conocerlo, se lo puede enviar personalmente a su WhatsApp y usted se va a dar cuenta de que muchos de estos conceptos abundan en el mundo. Vamos a comenzar el viernes, perdón, porque hoy día es viernes 30, el lunes 3 de julio con 9 ponencias durante todo el mes de julio, homilética en tiempos de crisis. La homilética es lo que se predica, ¿cierto? Sea en enseñanzas, en predicaciones, en sermones, en charlas, todo lo que sea a través de la palabra, vamos a ver lo que es el tema homilética en tiempos de crisis. Cómo identificar un mensaje que sea escrituralmente sano del que no lo es y cómo identificar al que es el portador del mensaje, o sea, al predicador en este caso. Así que tengo libros que les voy a compartir que vamos a tratar estos temas en todo el mes de julio. Vida y obra del ministro, que es muy bueno este libro, me ha impactado mucho a través de los años el libro. Este libro también es muy bueno, La estatura de un siervo, que tiene todo lo que ver relacionado con el tema de lo que vamos a conversar. Y este libro también es muy bueno, De pastor a pastor. Vamos a hablar de estos 3 temas ahora en el mes de julio, ¿cierto? Homilética en tiempos de crisis. Así es que vamos a tener ya la primera ponencia de esto el próximo lunes 3 de julio a las 10 de la noche, como lo hemos hecho durante todo este mes. Les agradezco a todos ustedes por participar, por ser parte de esto que es lo más hermoso, estudiar la palabra. Le agradezco las preguntas que me han enviado. Una de las cosas más prácticas que usted puede aprender en un tema del estudio es, para no frustrarse, es que usted no va a aprender todo ahora, ya y al tiro, como decimos nosotros en Chile. Olvídese de eso. Esto es algo permanente, todos los días o de vez en cuando. Pero no existe eso de que quiero saber todo ahora ya. No existe eso. No existe eso. Todos los días. Yo desde que tengo uso de razón, desde que comencé a predicar a los 10, 11 años, llevo más de 35 años predicando. Todos los días bajo a beber agua del pozo del Señor. Todos los días, porque la parte intelectual, el Señor no va a venir a remojarme las neuronas. No, eso es un tema mío, las neuronas son mías. El cerebro que de aquí, la marraqueta que está aquí adentro, la croqueta, ¿cierto? Es un tema que Dios me lo dio a mí. Yo puedo decirle, como muchos oran al Señor, Señor, úsame, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. Pero eso no quiere decir que Dios, prácticamente por algo sobrenatural, va a poner toda esta información aquí. Cuando la Biblia dice que el que es falto de sabiduría, pídasela a Dios, la versión 1900 dice, demándesela a Dios, es que usted tiene que ser sincero y conocer sus limitaciones. Dice, el que es falto de sabiduría, al que le falta, no es que no tenga, todos tenemos sabiduría. Pero si usted quiere más, un bonus track, algo adicional, Dios no se va a enojar porque usted le va a pedir. Por lo menos yo lo he hecho y me ha dado resultado. Tonto no soy. Puedo ser feo, como digo, pero no tonto. Entonces, cuando he necesitado algo adicional, ahí viene tu reconocimiento delante de Dios. Señor, no lo entiendo. No lo puedo retener. Ayúdame. Y Dios dice, ok, aquí viene un tipo que necesita de mí. Le vamos a ayudar. Pero yo no puedo estar así, de brazos cruzados, esperando que suceda algo extraordinario.
Yo tengo que poner de mi parte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro la Biblia y empiezo a anotar. Mucha gente me dice, ¿cómo usted memoriza tanto? Escribiendo. Los mismos textos bíblicos los escribo a mano, una y otra vez. De parte, aparte de que mejora la ortografía y la caligrafía, se te memoriza. Otra forma de memorizar es la Biblia en audio. Es maravillosa herramienta. Te pones todo el día a dormir o cualquier rato. La Biblia en audio. Busca la forma de que la palabra de Dios entre en tu corazón. Después estudia de manera bosquejada, por tema. Porque el gran problema de todos los cristianos es no sé cómo estudiar. Y se les enredan los personajes, ¿cierto? Suben a Judas al arca de Noé y después, ¿cierto? Se mete Balaam en la mesa del Señor a traicionarlo. En vez de que Juan está en el de Patmos, ¿cierto? Meten a Nabucodonosor y se les arma un enredo de personajes. Para que eso no ocurra, es precisamente la historia y la cronología bíblica. Nos podemos ubicar en la misma ficha que les envié en la lámina, usted ya sabe ubicarse. Dice, ok, Abraham existió, ¿cierto? Tantos siglos antes de Moisés. Moisés existió tantos siglos antes de José, José antes de Samuel, Samuel antes de los profetas, y usted va ordenando, ¿cierto? Y cuando usted aprende esa técnica, porque es una técnica, y esa técnica se la enseñan a los niños, pues por eso a los niños le enseñan matemática en los colegios, porque es una materia latosa, pero si usted no aprendió matemática, ¿qué va a pasar? Cuando usted va al supermercado, lo van a hacer tonto con el vuelto. Para eso sirve la matemática, ¿se da cuenta? Porque si usted en el colegio aprendió que 2 más 2 son 4, pues usted se le metió en su intelecto, su razonamiento, usted le enseñaron a razonar. 2 más 2, 4. No son ni 5 ni 3, son 4. Tiene 2 unidades más 2, son 4. Entonces eso usted se le mete en su intelecto, usted lo pone en práctica, y ya cuando usted es grande y va al supermercado, ¿cierto? O a cualquier cosa de la vida, usted echa a andar ese conocimiento intelectual. Entonces nadie lo va a engañar. De eso se tratan las herramientas. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Sí, pero hay herramientas para estudiar la Biblia. Porque los impíos las usan, pero las tergiversan, como este hijo del diablo, Luis Encina, que se gastó toda su fuerza, su energía en escribir un libro para contradecir temas de la Biblia que no son de tipo moral, ni doctrinal, ni ético, sino simplemente datos históricos, datos geográficos, datos demográficos. Increíble, un tipo dijo, yo estoy en desacuerdo con todo esto, la tabla de la longevidad de los patriarcas es errada, la fecha, y yo dijo yo, y lo contradijo. Hay mucha gente así. Y se toma de esos textos y empiezan a hablar, a decir la Biblia esto, y ¿dónde está el cristiano? Yo le aconsejo le voy a aconsejar a usted lo que a mucha gente le aconsejo. Yo sé que mucha gente admira predicadores de Facebook, de Internet, de YouTube, de Instagram, de TikTok. Es un tema que vamos a ver en la otra ponencia de julio. Pero lo que yo le aconsejo a usted es que usted se capacite en el área que usted sabe que usted puede servir en su entorno más cercano. Y usted le envíe mensajes, ¿cierto?, a su propia familia. Porque si en tu propia familia tú no tienes testimonio de agradar a Dios, prepara un versículo, prepara un tema, sea en audio, sea en video, algo corto, y tú lo envías una vez al mes, una vez a la semana, no sé, a toda tu familia. Y tú abres tu palabra y le compartes palabra de Dios. Y así como cuando uno es papá, ¿cierto? O crió a los chiquititos y le enseñan una historia, un cuento, una vez, hay historia. Ahora tú hablas de la palabra de Dios. Cualquier parte de la Biblia que tú la tomes es historia, pero es una historia viva, real, que está en movimiento. Dios les bendiga. Hemos llegado a la hora ya de concluir la ponencia de hoy. Ha sido realmente un agrado, una satisfacción, una bendición de parte del Señor compartir este tema. Hay muchas cosas que no se pueden cubrir en un seminario virtual por lo menos, pero hay material para estudiar.
Lo que a veces simplemente hay que aconsejar y orientar es qué tipo de autor y qué tipo de literatura. ¿Ya? Por lo menos en temas que tengan que ver con esto hay mucho material importante. Ahora ya nos vamos a concentrar para lo que es el mes de julio, homilética en tiempos de crisis. Vamos a ver muchas áreas, el área personal del predicador. Cuando hablo de predicador también implica una mujer. El área del predicador, el área... Vamos a ver muchos factores que tal vez no se tocan en otros temas. Yo soy un predicador o un maestro que a veces toco temas que a otros no les gusta tocar o porque no les saben o les da vergüenza, pero yo voy a tratar de temas que, para que usted aprenda a identificar a alguien, ¿cierto? Si es realmente un predicador, un hombre de Dios o no lo es, en el área emocional, en el área intelectual, en el área moral, en el área sexual, en el área financiera, en todas las áreas. Usted tiene que poner en un escáner al que le está sirviendo el maná del Señor. Con eso vamos a comenzar el tema del mes de julio, homilética en tiempos de crisis. Dios les bendiga, ha sido una bendición compartir, el chat está abierto, no puedo responder hasta que después se cierre la transmisión y quede el video guardado. Así que le agradezco a todos ustedes, saludos a todos ustedes, a los que puedan compartir el video, también les llega una bendición de parte del Señor y gracias por participar. El día lunes 3 de julio comenzamos entonces con homilética en tiempos de crisis. Dios les bendiga, ¿ven? Bendiciones.